pues la última por la Semana Santa, ¿no? Entonces ahí vamos a entrar en un mini break. Y bueno, pues básicamente esa Semana Santa marca el medio semestre, ¿no? Entonces ya habíamos platicado de eso, que pues en teoría hay que estar como a la mitad de los temas y bueno, esto, ahí va, ahí va. Obviamente hay muchas cosas que ver, entonces pues hay que acelerar el paso. Bien, por ahí, no, todavía no la libero. Va a aparecer otro laboratorio para ir trabajando. Este, entonces, bueno, digamos que así van las actividades. Y en tema de la encuesta de los Óscares, pues espero que este fin de semana me dé espacio ahí para bajar la base y que ya puedan ver esos puntos. Digamos que esa es de las quinielas que más puntos da, porque pues tiene muchas categorías y tiene un grado de complejidad interesante. Entonces, eso lo podrán ver, espero que este fin de semana. Y si me da espacio, hago una actualización de puntos para que pues sigan viendo cómo avanzando la estadística. Otro tema que iba ahí a comentar, creo que está la semana de estadística, ¿no? Va a estar pronta esa semana en abril, si no me falla. ¿Sí estoy bien? Sí, no saben. No. Bueno, por ahí, según yo, se está cocinando, Algo según yo hay porque un profesor dijo que iba a dar un taller de análisis multivariado, creo, ok, pero creo que esta semana. Sí, bueno, ok, creo que es lo que iba a dar el taller esta semana. No sé si sea por eso, pero ok, dijo, ok, a sí, lo mejor bueno, es pues ahí, por eso. dejen reviso yo porque por ahí me enviaron una información. Y bueno, pues igual cuando participan en eso, pues se genera participación, ¿no? A veces si les dan ahí su diplomita de algún taller, así como mencionan, pues eso les puede ayudar, entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Esos, digamos que son los avisos parroquiales de hoy. ¿Algún tema pendiente, algo atorado? Solamente con presentar el puro diploma que vayan a dar, o debemos de entrar así como a todos o algo así. Sí, si te dan un diploma por participar en algo, ese te da participación. Ah, Va, gracias. de nada. Muy bien, dime, Víctor. Sí, profe. Dos preguntas. La primera es, eh, con respecto a ese tema de las participaciones, digamos que usted nos tiene que decir, por ejemplo, este sí genera participación, o digamos que nosotros podemos decirle como, participé en este o fui a este. Ok, en general estas actividades que organiza la escuela, por ejemplo, la semana de actuaría, les decía hasta la semana de la estadística, generan, si te dan un diploma de participar en algo, ¿no? A lo mejor en el taller o pues, en alguna actividad relativa, eso genera participación. Ok, profe. ¿Y esas se las mandamos por correo o...? Por correo, sí, me pones, profe, aquí está mi comprobante, me lo envías por correo y ya con eso. Ok, profe. Y bueno, disculpe, la otra cosa que le quería preguntar era la parte de momento no ha habido otro reto de Axie Trade, ¿verdad? No, y qué bueno que lo mencionas, porque la semana que viene el reto es el de inversión total. Ese reto es todo el dinero, comprar activos los que quieran, pero el chiste es acabarse ese dinero. Vale, perfecto. Pues gracias. ¿No? ¿De qué? Sí, lo voy a poner ahí en los avisos de Google Groups, pero bueno, ya que preguntó Víctor, pues para que lo vayan haciendo, entonces digamos que ese es el reto importante del proceso en el Exit Rate. Luis Antonio, dime. Bueno, dijo que tiene que estar el 100%. ¿Tiene que ser literal el 100% o lo más sincero que se pueda el dinero invertido? Lo más cercano, mira, básicamente hay una limitante que es la acción más barata que hay en el mercado. Entonces, si digamos que si la acción más barata es de 50 pesos, pues te van a sobrar 49, ¿no?
49 o menos. Ah, ya. Sí, sí, entonces hay un margen de tolerancia, digamos que el margen son como 1,000 pesos, algo así, ¿no? Si te pasas, pues ya no generas todas las participaciones, generas una parte y si no lo logras, hasta se puede penalizar, ¿no? Va que va, profe. Sí, así funciona, muy bien. Ok, ¿alguien más con alguna duda, pregunta? No, bueno. Perfecto. Entonces, pues hoy nos toca platicar de riesgo de mercado. En riesgo de mercado tenemos dos presentaciones. Una que está específicamente hablando del VaR, que esa la iniciamos clases anteriores, y la que es del tema completo, del tema 2. Anteriormente, en esa presentación tenía también la explicación del VaR. Pero como el VaR es un tema central en la medición del riesgo, entonces preferí separarla para ponerle la atención debida. Y en esta, que es la del tema 2, hablar de riesgos de mercado, pues sí se menciona, pero ya no se profundiza, ¿no? Entonces, para que lo consideren, para que ustedes lo consideren en pues en el proceso que estamos viendo de cómo va la información. Así que esa del VaR la abrimos y ahorita sigue ahí pendiente. Y hoy vamos a continuar con la parte conceptual de riesgo de mercado. Ahí nos quedamos en esta primera etapa que es la creación de métricas. Entonces vimos unas métricas y si no me falla nos quedamos en el error de seguimiento. Así es que ahí vamos a continuar. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, sí, perfecto. Entonces voy a poner la presentación para seguir platicando sobre la presentación. Ok. Muy bien, pues miren, ahí está este que se llama error de seguimiento, en inglés se llama Tracking Error Volatility. Y bueno, obviamente es una volatilidad, ¿no? Se calcula a través de una varianza. Es un tema central para los que administran portafolios. Los que administran portafolios tienen la exigencia de alcanzar un rendimiento, pues benchmark se le llama, ¿no? De comparación o de referencia. Y el proceso de pago de comisiones a estos administradores de portafolios es que también lo hacen respecto a ese benchmark. Así que se usa esta métrica para definir esos bonos, ¿no? El tema para nosotros es que cuando generamos esto del riesgo base, y por ahí lo platicamos, a ver si alguien levanta la mano y me vuelve a explicar qué es el riesgo base. A ver. Ahí. No, no, sí, sí. El riesgo base. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Bueno, en esta presentación precisamente al inicio estaban las definiciones básicas del riesgo que es importante para los riesgos financieros y mencionamos el riesgo base. Ahí se acuerdan. No, no. Pues era, bueno, en la presentación que yo tengo dice que es esencial en un riesgo de mercado o una variante. Y Ok, ocurre en la gestión del riesgo, donde se usa un instrumento de cobertura para cubrir la exposición al precio, la diferencia entre el instrumento y el precio en un riesgo base. exacto, sí, por ahí va. Generalmente tiene que ver con coberturas. Ese es el fenómeno del riesgo base. El riesgo base ocurre por el efecto de que no encuentras el activo que tú necesitas y tomas uno similar. Por eso la base, ¿no? La base era A y tomaste B. Entonces, esa distancia entre A y B es el efecto base
y se le llama riesgo base porque eso te puede beneficiar o te puede perjudicar. Y digamos que si lo llevamos a esto, es una forma también de riesgo base. Tú tienes un benchmark y creas un portafolio que se parece al benchmark, pero no lo es. Entonces hay una diferencia respecto a esa base y lo que se calcula es la varianza que hay. Si se fijan, ahí está el TE, ¿no? Dice Tracking Error, y dice sigma, quiere decir que calcula la desviación del portafolio menos el benchmark. Eso es lo que dice. Y si lo vemos por teoría del portafolio, la descomposición, como es una varianza, se vería varianza de uno más varianza del otro menos el efecto de la covarianza. Esa sería la representación técnica. Y bueno, pues esto es muy usado para los administradores de portafolios y también cuando se establece un perfil de riesgo objetivo, esto nos puede ayudar a medir qué tanto riesgo estamos tomando. Es una métrica relativa porque el riesgo se mide en función de otro activo. Hay riesgo absoluto. El riesgo absoluto es cuando se mide con el mismo activo, sobre el mismo activo. Y aquí no es sobre el mismo activo, sino es referente a otro activo. Así que es una métrica muy común para entender el riesgo, sobre todo en temas financieros. Y bueno, la idea de esto, del error de seguimiento, es tratar de minimizarlo, como se hace en la teoría del portafolio. Se puede hacer matemáticamente, en la práctica es un poco más complicado que este efecto simplemente matemático. Ok, esa es una parte. Entonces, estuvimos viendo métricas, vimos algunas de las más comunes y hay otras cosas que es importante tener en cuenta cuando estamos hablando del riesgo. Hay muchas, la verdad. Aquí traté de poner las más relevantes. Entonces son varias ideas puestas en una misma lámina, por eso dice enfoques de ajuste por riesgo. Por ejemplo, yo puedo calcular el valor de algo como la suma de los flujos esperados. Ahí, si se fijan, dice E de esperanza, y luego viene CF. CF viene por cash flow o flujo de efectivo, y se están descontando a la tasa pues, de riesgo, ¿no? Esa tasa, ahí precisamente dice R refleja el riesgo de los flujos, y hay técnicas para determinar esa R. Una sencilla es tomar la tasa libre de riesgo, generalmente se usa la del CET en México, por ejemplo, y se le agrega una prima. Esa pi representa una prima, esa prima es la prima de riesgo. Esa es una técnica pues sencilla. Ahora viene el problema de cómo estimo esa prima de riesgo, ¿verdad? Pero bueno, es una técnica. Otra técnica es estimar ese valor y usar la tasa libre de riesgo. Si se fijan aquí, la tasa de descuento es la tasa libre de riesgo. Pero se hace una estimación de los flujos por un concepto que se usa en la economía que se llama certainly equivalent, es decir, equivalente cierto. Ese equivalente cierto es una idea económica donde es un flujo que equivale, pensando en la función de utilidad, a uno que tiene riesgo. En el contexto matemático puro de las matemáticas financieras, pues simplemente es un juego de tasas. Pero bueno, ese juego de tasas refleja una función de utilidad. Esa es una mecánica. Otras mecánicas establecen medir el riesgo a través de costos financieros. Por ejemplo, el costo de capital, que es el costo que pues, tiene que asumir la empresa para conseguir flujo. Ese se basa en una lógica similar a lo que decíamos sobre la tasa libre de riesgo, y la prima está en función de una beta. Ese es un concepto común, y básicamente ese es el KPM, ¿no? Ese es el concepto del KPM. Y esta se puede llevar para la otra fuente de financiamiento de las empresas, que es la deuda. Entonces hay un costo del prestado.
Y ahí la misma lógica es la tasa libre de riesgo más un spread. El spread es el riesgo de crédito. Esto lo vamos a ver en el tema de riesgo de crédito. Esa es la misma técnica, nada más que aplicada a dos conceptos que son parte del cuerpo financiero de una empresa. La empresa se financia con deuda o con capital y tienen costos diferentes. Si combinamos esos costos, se conoce como el WACC, ¿no? Este costo que aparece aquí, seguramente lo vieron en finanzas corporativas porque es uno de los temas centrales de las finanzas corporativas. El WACC. WACC viene de Weighted Average Cost of Capital y pues como es un concepto económico, el costo se representa siempre con una K. Entonces, CAE viene de Cost of Equity, es decir, costo del capital accionario, que sería este de acá. Y esta es la proporción que ocupa ese capital accionario en la empresa. Y se le agrega de forma ponderada por lo que ocupa la deuda en la empresa, el costo de la deuda, que sería esta cantidad de acá. Aquí el tema es que las empresas, como deducen intereses, tienen que ajustarlo por la tasa impositiva. Así es que se ve esa expresión así. Eso son común de uso en la literatura financiera. Bueno, otro tema que junta muchas ideas y que se vuelve relevante para el tema de riesgo de mercado son los procesos, los famosos procesos estocásticos. Estos procesos sirven para modelar riesgos principalmente de mercado y de crédito, aunque también puede ser para otros como el operacional, el de liquidez y etcétera, ¿no? Pero principalmente en estos, el riesgo de mercado y el riesgo de crédito, se utilizan ideas como proceso de Markov, que la lógica es cómo el pasado tiene influencia en el proceso y básicamente es a través de las probabilidades de transición, ¿no? Las matrices markovianas establecen la migración a los diferentes estados. Ese concepto es muy común para modelar algunas cuestiones, sobre todo de crédito, pero también puede hacerse para riesgo de mercado. El proceso de Wiener es muy común, muy famoso para modelar temas de riesgo de mercado, que básicamente es un movimiento browniano, ¿no? Ese es el otro nombre de un proceso de Wiener. El movimiento browniano se debe al botánico que lo descubrió, Brown, y Wiener al matemático que lo puso entendible, ¿no? Ha habido muchos físicos alrededor del movimiento browniano, de cualquier cantidad de matemáticos y físicos se han involucrado en él, pero pues sí ha sido difícil la matemática. Por ejemplo, Einstein fue de uno de los que lo puso muy de moda, pero el lenguaje que él usó no era tan asequible y por eso terminó llamándose proceso de Wiener. Básicamente los incrementos son como una normal. Si se estandarizan, pues se genera el movimiento browniano estándar. Y si se generalizan, metiéndole lo que se llama la deriva, se genera un movimiento browniano con tendencia o generalizado, o drift, básicamente. Supuestos formales de ese movimiento browniano, pues hay bastantes, luego los vamos a platicar, pero bueno, ahí están algunos de los conceptos particulares que hay atrás de ese proceso. Este proceso, el proceso de Wiener, cae en una categoría de procesos que generaron una nueva teoría que se llama cálculo estocástico. El cálculo estocástico es muy complejo y se basa en los conceptos de procesos de Ito. Básicamente, para que yo pueda calcular derivadas estocásticas, necesito hacer supuestos sobre el proceso. Y eso significa que las derivadas no son generales como pasa en el cálculo diferencial clásico, ¿no? En el infinitesimal o cálculo determinístico. Así es que las derivadas tienen reglas muy especiales aquí y los procesos de Ito son los que facilitan porque son parientes del movimiento browniano.
El movimiento browniano es la esencia de Black-Scholes. Entonces el proceso con el que se evalúan las opciones establece que los precios de los activos se comportan de esa manera. Ahí, si se fijan, dice el cambio en el precio del activo es la media por el precio, por el cambio en el tiempo, más la volatilidad por el precio, por el cambio en el movimiento browniano estándar. Esa es la idea del movimiento browniano y de ahí surgen muchas ideas. Unas de ellas es las que se aplican a los riesgos de crédito y se les conoce como procesos de renta fija o modelos de tasa corta, porque modelan tasas que pues básicamente son instantáneas, por eso se llaman modelos de tasa corta. Y la idea es alterar algunas características del movimiento browniano, por ejemplo, así. Entonces, si ustedes comparan ahí el movimiento browniano, en lugar de ser un activo, es una tasa. Y aquí tengo el proceso de Wiener o el movimiento browniano estándar, ahí lo tengo. Tengo un efecto determinístico de tendencia, ahí está. Y lo que cambian son los coeficientes. Aquí estos coeficientes que tengo cambian por estos. Entonces, por ejemplo, este que está aquí se entiende perfectamente que es una reversión. Eso que se ve ahí es una reversión. Es decir, el proceso se mueve de una tasa fija de largo plazo, que en este caso está representado por teta, y conforme se va alejando de eso, el proceso empieza a decir, no, ya me voy, y empieza a regresar. Por eso se llaman procesos de reversión en media. Y bueno, por acá tiene la fuerza o la rapidez que hay con la volatilidad. Hay muchos de estos para estudiar los temas de riesgo de crédito. Esto es parte de lo que veremos, ¿no? En el caso del movimiento browniano geométrico, pues hay un trabajo ahí muy clásico de, oye, pues esto si lo llevamos al caso límite se convierte en diferenciales y ese diferencial que aparece del lado izquierdo se parece al del logaritmo. Entonces, el primer pensamiento de un matemático es pensar que esa parte se comporta como un diferencial logarítmico. El problema es que S es una variable aleatoria. Entonces, si S es una variable aleatoria, su diferencial es una variable aleatoria y habría que ver cómo se distribuye. Bueno, si lo divido sobre S es otra variable aleatoria y habría que ver entonces cómo se distribuye. Y eso es lo complejo, porque el comportamiento de la teoría de la distribución pues no es sencillo. Bueno, lo que dice el lema de Ito, famoso, en el cálculo estocástico, es que ese proceso tiene este concepto de ajuste. Entonces, si yo cambio el logaritmo de aquí, el ajuste se lleva a la media y es una característica famosa del movimiento browniano aplicado al movimiento browniano geométrico usando el lema de Ito y de ahí se hace simulación. Entonces es muy común hacer simulación basado en ese concepto y la expresión final de simulación se ve así, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo esto? El precio de un activo, el tiempo T es el precio actual por un efecto multiplicador exponencial. Y este efecto multiplicador exponencial tiene una parte de tiempo determinística, que es esta, pero tiene una parte volátil estocástica. Y aquí lo estocástico es esta epsilon, porque esta epsilon es normal, 0. Eso es muy común para hacer simulación. Y pues por aquí lo haremos, igual en las prácticas, esto. Y pues ahí viene el tema clásico. Algunos libros, si ustedes los revisan, sugieren que se haga la simulación sin el ajuste de Ito. Entonces, aplicarían básicamente una simulación de este tipo. Ahí si se fijan, dice ST más 1 depende de ST y se hace una corrección normal a través de una simulación. Bueno, eso formalmente no está bien. No está bien y debiera de escribirse así.
Ese es un detalle técnico muy común. Entonces, si abren un libro que no sabe procesos estocásticos, van a ver la simulación de arriba, y si abren uno que sí sabe, van a ver la simulación de abajo. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Que depende también de qué tan larga sea la simulación, qué tan amplios o pequeños sean los intervalos de tiempo. Usar una o usar la otra no pasa nada. Pero si la simulación es larga, procesos de tiempo largo, sí hay diferencia y forzosamente hay que usar la de abajo. Entonces, bueno, son conceptos clásicos. Luego, otro tema que es relevante platicar, por ahí lo estuvimos viendo en administración de administración actuarial, de la relación que existen con las métricas y algunos conceptos relativos a las métricas. Si nosotros pensamos que tenemos una variable aleatoria X que representa el riesgo, y tomamos un ρ de X y a eso lo llamamos la medida del riesgo, lo que dijo un personaje, Arzner, ahí dice, en 1999, es que esa métrica funciona para el riesgo si satisface 4 propiedades: la de monotonicidad, la de traslación invariante o invarianza de traslación, la homogeneidad positiva, porque hay homogeneidad no negativa, y el de subaditividad. Esos 4 elementos caracterizan a una buena métrica de riesgo. Hay más, existen otras características que puede tener una métrica de riesgo, pero para considerarla buena, y él lo llama coherente, es que cumpla estas 4. La de monotonicidad, pues es lógica. Si tienes un riesgo más grande que otro, pues su métrica tiene que generar que el riesgo es más grande que el otro, ¿no? Esa es la clásica. Si tú tienes un riesgo y a ese riesgo le agregas un capital, entonces la métrica debe de verse reducida por ese capital. A eso se le llama invarianza, ¿no?, de traslación. Si tú tienes un riesgo que multiplica, pues la métrica debe de multiplicarse proporcionalmente. Y finalmente el de subaditividad es que si tú ves a los riesgos de forma individual, pues la métrica es más grande que si lo ves como un todo en un portafolio, porque existe un efecto que se llama diversificación. Y se llama propiedad subaditiva. Básicamente es una desigualdad del triángulo. Esas son las ideas de las métricas coherentes. En la presentación del VAR estamos platicando parte de las métricas clásicas, ¿no? VAR, Value at Risk, y tiene muchas métricas relacionadas y la verdad la gente luego las confunde. Para los actuarios no debe de haber confusión porque se miden características muy especiales con cada una de las métricas. Muchos dicen son sinónimos, no exactamente. O sea, hay condiciones, básicamente cuando hay continuidad, sí se ven todas iguales y prácticamente son sinónimos. Pero pues los riesgos no siempre son así, tienen características mezcladas, ¿no? O sea, son continuas y discretas, o tienen saltos, o tienen ciertas irregularidades por censura, por truncamiento, y entonces cambian. Y por eso hay tantas métricas. Ejemplos de estas métricas: el tail bar, que muchos dicen, es el C-bar, que es el conditional bar. Algunos autores al C-bar lo llaman average bar, ¿no? A-bar. Pero también otros autores al tail bar le llaman A-bar, ¿no? Y ahí es donde viene lo difícil. El concepto del tail bar para otros autores es el expected tail loss. Cuando usamos escenarios aparece una métrica que se llama el worst conditional expectation. Y también hay otra usada en la actuaría también que se llama conditional tail expectation. Bueno, pues estas para algunos son lo mismo, son irrelevantes. En la actuaría tienen definiciones muy, muy específicas. Eso básicamente lo estamos viendo en el tópico del VAR, en la presentación que es complementaria. Entonces, no lo vamos a ver específicamente aquí. Pero lo que sí es que vamos a echar un poco de números, a ver si es cierto que son muy, muy buenos con los temas del VAR, ¿no?
Y bueno, en otros, pues yo les voy a ayudar. Fíjense, aquí viene un ejemplo. Entonces, ahí en el chat quiero que me escriban el valor de lo que pregunta el ejemplo. Entonces, ¿qué dice este ejemplo? Bueno, consideremos que tenemos un bono que pues tiene un valor de 100,000, ¿no? Se lo compramos y ahorita el bono vale 100,000, es decir, que si lo cobro, serían 100,000. Este bono tiene una probabilidad de incumplimiento del 0.5%, es decir, que puede darse un escenario adverso y entonces no me pagan los 100,000. Si lo ponemos probabilísticamente, dice ahí, el valor esperado de la pérdida pues es 500,000, por eso presiono menos 500. Si lo ponemos en términos de una representación de densidad, se ve así, ¿no? Entonces, la pregunta en cuestión, y es ahí de la que quiero que me pongan en el chat, es ¿por qué el VAR, dice ahí, el VAR al 99% es 0? Entonces, ahí viene la pregunta difícil, ¿por qué el VAR? Porque es lo que se acumula, ¿ok? Porque el VAR es 0. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si me pueden explicar por qué el VAR es 0. Porque el primer valor que cumple la condición es 0, ¿ok? Ahí va, ahí va. Que es básicamente lo que dice ahí, ¿no? Pero exactamente por qué. Porque el primer valor que cumple la condición es 0. ¿Quién más tiene una respuesta que me convenza por qué el VAR es 0? Dice, pues al tomar el cuantil tomamos el 99% de acumulación de la distribución y el 99 sigue siendo 0, aunque tomamos en cuenta el otro valor. Ok, ahí va, Luis Antonio. Dice, porque la pérdida mayor ya se dio en el punto 5. Ok, por ahí va, más o menos, porque el 99, la confianza solo ocurre en el punto 5 extremo, la cola, que está fuera del 99. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va la explicación de, de por qué el VAR es 0. Dice, porque la probabilidad de perder 0.5 es menor que la probabilidad de quedar fuera. Ándale, esa Shirei, esa me gusta. Ahí va, ahí va. Con el 99% de confianza no hay pérdida. Por eso el VAR es 0. Ah, esa está buena, Jacqueline. Sí, sí, por ahí va esa idea de el VAR, exactamente. Sí, sí. Sí, hay varias formas de explicarlo, ¿no? O sea, por ahí veo unas buenas explicaciones. Dice, en el 99% de los casos no pierdes nada, solo el 5 de probabilidad de perder dinero. Entonces, con 99 de confianza, la P máxima es 0. Ok, sí, por ahí va. Ese concepto, con la probabilidad de no perder nada es más alta que el nivel de confianza que te piden. El riesgo máximo dentro de ese margen de confianza sigue siendo no perder nada. Sí, por ahí va. Ok, en menos del 1% de los casos no se debería perder nada. Ok, breve. Dice, porque el VAR considera el valor más pequeño que acumula. Ajá, exactamente, es el valor más pequeño que acumula. Ok, sí, sí, sí. En 99 de los casos no hay una pérdida, y esto es el 99% del VAR, por lo cual eso es 0. Y pues miren, hay varias formas de explicarlo, por ahí veo unas que bastante dan la interpretación, no está mal, y porque el valor acumulado al percentil 99 es 0. Sí, entonces básicamente, la explicación técnica por ahí ya la vi, pero bueno, es muy simple. Es una distribución que solo tiene dos valores, 0 y 100. Eso quiere decir
que hay un parteaguas, es decir, de un lado está el 0 y del otro lado está el 100, ¿no? El 100 de pérdida. Entonces, ¿qué sabemos? Que del lado del 0 pues, está el 99.5 de probabilidad y del otro lado pues, está la pérdida con el 0.5% de probabilidad. Muy bien. Entonces, pues si lo que nosotros queremos es hallar un cuantil, pues los cuantiles que son menores al 99.5 están del lado del 0 y el 99 pues cae ahí. Precisamente por ahí vi esa definición. Esa es la lógica del cuantil. Entonces, bueno, pues hay varias formas de explicarlo. Y luego esto la verdad sorprende, porque la probabilidad es muy alta, entonces hay una probabilidad muy alta de no perder. Pero aquí viene lo complicado y aquí van a necesitar calculadora. Entonces, supongan ahora que vamos a calcular el VAR, pero tenemos 3 bonos. Vamos a llamarlos A, B, C, que son bonos independientes. Y lo mismo, quiero calcular el VAR al 99% si compro 3 bonos, que son como este bono que está aquí, como el bono X, pero ahora mi portafolio tiene 3, son independientes, los llamamos ABC, y la pregunta es, ¿y ahora cuál es el VAR? ¿No? Entonces, el VAR es un numerito, díganme cuál es la pérdida al 99% de confianza. Entonces ahí en el chat, si me escriben, la pérdida al 99% de confianza es chum. Aquí es un poco más técnico, necesitan calculadora. Bueno, la pregunta, profe. Es la pregunta de un VAR al 99% de confianza. Si yo tengo un portafolio donde hay 3 bonos ABC, estos 3 bonos son igualitos a este del ejemplo, donde se puede perder 100 con 0.5% de probabilidad. Son independientes, quiere decir que si uno no te cumple, los otros no se ven afectados. Entonces, el VAR sería de cuánto. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? Un estimado, un aproximado o un valor exacto. Dice, no, todavía no dice nada. ¿Cuánto será el VAR? No, yo todavía no lo calculo numérico, pero según yo, así teórico se diría, o sea, podrías plantearlo con un cuantil de una distribución binomial, ¿no? Es Porque- correcto, es una Ujú, binomial. Así es, porque los A, B ujú, y C, como es arriba, son Bernoullis. Si sumas ujú, 3 Bernoullis, es una binomial. Sí, exacto. muy bien, Robert. Estás bien. Entonces, el VAR será, ¿de cuánto será? Aquí, como esta es difícil, da más participaciones a quien llegue, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la otra, los que pusieron ahí su definición del VAR, eso generó participación. Las que más me gustaron, esas generan doble participación, pero aquí, digamos que quíntuple de participación, porque pues es un poco técnico el cálculo sobre la pérdida que tendríamos al 99%. Entonces, ahí Roberto les dio una pista, es binomial. Ok, 100, no, pues ya, llega uno, llegan todos. Perfecto, Víctor Hugo, ya tú tienes el quíntuple de
En participación, sí, efectivamente son 100,000, ¿no? 100,000 es lo que se perdería. Muy bien, gracias. Sí, Pero yo sí, tengo una duda. Es que a mí me salió 0.99, bueno, cuatro nueves, sí. 25, 25. Ok. Pero entonces ahí siempre se redondea o, No. o sí me debió de haber No, salido exacto 100. no, tú estás bien, ese valor está bien, pero estás hablando de probabilidad, ¿no? De probabilidad. Y esa probabilidad se relaciona con un monto. Me voy a ponerlo en pantalla para que vean cuál es la técnica que se debe de aplicar. La verdad es muy sencilla, pero pues luego lo sencillo no es tan sencillo, ¿verdad? Dice ahí, al 99, digamos que la probabilidad de perder, si lo calcula uno exactamente, da ese 99 que mencionabas. Y se calcula usando una distribución binomial. Básicamente digo, ahí se puede interpretar bastante bien cuál es la. Si no hay incumplimiento, es decir, no se pierde, sería que los tres bonos caigan en esto, entonces sería 99.5 al cubo, y eso es 98.5. Ahí la pérdida es cero. ¿Qué significa eso? Que ahí no estoy acumulando el 99 de probabilidad. Me voy al siguiente escenario. El siguiente escenario es que incumpla un bono. Que incumpla un bono quiere decir que los otros dos no incumplen, entonces sería 99.5 al cuadrado, y uno de ellos incumple. Pero hay tres formas de elegir ese bono que incumple, ¿no? Puede ser el A, o el B, o el C. Entonces, por eso esto va por 3. Y eso es 1.48. Si tú sumas 1.48 al 98.5, pues ya te da el 99.9. Y eso significa que este acumula el 99 que estás buscando, por lo tanto la pérdida son los 100,000. Esa sería la explicación matemática del VAR. Muy bien, bueno, entonces ahí está. Obviamente es más técnico, pero aquí surge algo que precisamente le da el descrédito al VAR. ¿Cuál es el descrédito al VAR? Pues que el VAR no es subaditivo. No sé si ustedes se están dando cuenta que hay una discrepancia muy interesante. Si tienes un bono, no pierdes nada al 99%. Ay, perdón, se mueve. No pierdes nada al 99% de confianza. Pero si tomas tres, pierdes 100,000 al 99 de confianza. Como que está ilógico, ¿no? Porque lo que ocurriría es que si tú tienes tres, pues hay un efecto diversificación, pero no está pasando. Entonces, aquí lo que se puede ver o lo que se puede notar es que el VAR no es subaditivo. Este es un contraejemplo clásico que muestra cómo el VAR no es subaditivo. Por eso hay que tomar la métrica del VAR con cierta cautela. Porque aquí entonces mi conclusión sería, oye, ¿qué prefieres? ¿Tener un portafolio de tres bonos o un portafolio de un bono? No, pues de un bono, porque así pierdo menos. La respuesta es claro que no, ¿no? Pero aquí la métrica sí te dice eso. Hay una discrepancia interesante, ¿ok? Bueno, viene más difícil el asunto, a ver si lo pueden hacer. Miren, voy a empezar con el CTE porque es más fácil de calcular. Entonces, dice ahí, con los datos del ejemplo, el CTE individual es 100,000. Ok, entonces ahí va la explicación. Si me ponen en el chat, ¿qué es el CTE y por qué el CTE es 100,000? ¿Qué es el CTE? Y si me pueden explicar por qué el CTE vale 100,000.
Ok, el CTE dice expected shortfall o CBAR, ¿no? Ahí empezamos mal, Fer. Porque es lo que decíamos de que muchos dicen que son sinónimos y la respuesta actuarial es que no. El CTE es el Conditional Tail Expectation. Sí, mira, eso es correcto. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se define el Conditional Tail Expectation? Es el promedio de las pérdidas extremas y vale 100,000 porque una vez que se sale del escenario de pérdida cero, la única, sí, esa es la respuesta conceptual, Valeria Jaramillo. Conditional Tail Expectation, ok, el CT es la pérdida esperada cuando se supera el VAR, correcto. Como el VAR es de 99.0, la única pérdida, sí, gracias, esa es una buena explicación. Muy bien, Jacqueline. Correcto, que es básicamente lo que dice ahí en el texto, ¿no? Las pérdidas por encima de cero solo es la de 100,000. Pero bueno, ahí con lo que están poniendo en palabras, sí, sobre el umbral, eso es el CTE. Pérdidas que sean estrictamente peor que cero, exactamente, promedian las pérdidas que son peores que el VAR, correcto. La pérdida dado que hay una pérdida, ajá, ok, el CTE cuando pierde, sí, expectation, promedia las pérdidas, correcto, captura, el espera las pérdidas, sí. Muy bien, ya está. Gracias, van bien, van bien. Sí, eso es el conditional tail expectation. O sea, si lo ponemos en palabras, y bueno, por eso es la pregunta, porque en fórmula, pues la fórmula es como es, ¿no? Pero en palabras, ¿qué significa? En palabras significa que vas a considerar aquellas pérdidas que superan el valor del VAR y las vas a promediar. Esa es la idea del conditional tail expectation. Es decir, es una esperanza, dado que esas pérdidas son superiores al VAR. El concepto matemático, vamos a ponerlo, matemáticamente el CTE es una integral y bueno, ahí ya está sustituido, ¿no? Este que está aquí se llama función de cola. Entonces, la función de cola evaluada, ¿por qué en cero? Porque el VAR es cero al 99%. Entonces, vas a integrar los cuantiles de las pérdidas que están desde ese valor cero hasta que juntas el 100% de probabilidad. Esa es la definición técnica de lo que es el CTE. Y bueno, pues aquí no es continua, es discreta, sin embargo, no pasa nada porque la función cuantil sí es continua. Entonces, la función cuantil, en este caso, sustituimos el valor de la probabilidad en, en cero, que es 99.5, lo mismo aquí, el 99.5, y entre este valor y 1 solo hay un valor que es el de 100,000. Entonces, pues estos 100,000, que multiplica y que divide, pues solo nos quedan los 100,000. Esa es la respuesta matemática. Digamos que la interpretativa es más sencilla, ¿no? Promediar las pérdidas que están por encima del valor del VAR. Bueno, pregunta bien difícil, y aquí quiero un número. Si calculan el tail VAR, ¿cuánto da? Entonces, ahora lo que quiero es que calculen el tail VAR y me digan, vale tanto, ese igual me lo ponen en el chat. Entonces, el tail VAR vale, paz. Sí, es igual para la cartera de los 3 bonos, profe. Para el individual, ahorita. Ahorita no lo estamos ok. haciendo para la cartera de los 3 bonos, para el individual. Ok, el tail bar 100,500, 50,000. Ahí está, gracias Rodrigo, 50,000, vale 50,000. Sí, el tail bar es más técnico y digamos que aquí es donde la actuaría hace sentido, sí, Mauricio, son 50,000. ¿Por qué? El tail bar y el CTE son iguales cuando son continuas las distribuciones, pero como no lo es, van a ser diferentes. Y lo que dice la definición matemática, gracias, sí, 50,000. La definición matemática del tail bar es, si se fijan, es básicamente la misma integral. ¿Por qué? Porque un bar es un cuantil, ¿no? Entonces aquí si se fijan,
tengo al bar, ¿no? Aquí tengo al cuantil. Esa parte es idéntica. Aquí lo que va a pasar es que se pone la probabilidad del bar, es al 99. Aquí se pone la cantidad de probabilidad que acumula el cuantil, que es diferente. Y aquí se pone igual la probabilidad del bar, que es de 99, aquí se pone la probabilidad del cuantil. Entonces, esos dos conceptos cambian. Cuando es continua, coinciden y da lo mismo. Pero aquí no, porque esta queda un 1%, aquí va del punto 99 y hay que separarla porque de punto 99 a punto 99.5 toma el valor de 0 y de punto 99.5 a 1 toma el valor de 100. Entonces, esta integral pues se muere y solo me queda esta. Y esta que está aquí contra este de aquí pues me da 50.000. Es curioso. Sin embargo, matemáticamente esto lo sabemos bien. El conditional tail expectation siempre es mayor que el tail bar. Y son iguales cuando son continuas. Entonces, bueno, pues esto es importante saberlo, porque pues por ahí mucha gente luego dice, no, pues es lo mismo y vale lo mismo. Y la verdad es que no. Es que no, porque estás midiendo otra zona de la cola de la distribución, estás promediando ese efecto. Entonces, en el caso de el tail bar pasa. Dime, Roberto. Profe, sí, justo a mí como me lo habían enseñado, justo, ¿no? Como que creo que como me explicaron que era el tail bar, más bien lo que me enseñaron era el conditional tail expectation, Ok, según yo recuerdo. sí. Pero bueno, tal vez estoy confundido ahí, pero yo me acuerdo que algunos me habían dicho que el tail bar sí cumplía las cuatro propiedades, pero yo no sé si entonces es el tail bar o el No hay conditional tail. problema. Sí, tú tienes la razón. El tail bar satisface los cuatro axiomas de las medidas coherentes. También el CTE, no pasa nada. Ah, ok. Los dos la satisfacen. Lo que va a ser muy importante es que cuando es discreta son diferentes. Casi todo el mundo dice, este es el tail bar, cuando en realidad están hablando del CTE. ¿Por qué es importante? Bueno, para nosotros, por medir riesgos, ¿no? La actuaría mide riesgos. Sí tiene un lugar diferente el tail bar y el CTE. Para los que son así contadores, administradores, economistas, financieros, la verdad les da lo mismo, ¿no? Y básicamente lo que ellos están interpretando es el CTE, ¿no? Que es básicamente promediar las pérdidas arriba del bar. Pero cambia cuando hay saltos y es discreta. Entonces el tail bar formalmente establece la métrica de acuerdo a la probabilidad con la que tú estableciste el bar. Y eso hace que la cola sea diferente, sea pequeñita. Por eso el tail bar es más pequeño que el CTE. ¿Cuál es el pro? El pro es que la gente que no sabe de estas cuestiones técnicas toma la más grande. Entonces se da un colchón, si te fijas, ¿no? A casi todo el mundo le dice que es el tail bar. Entonces, como toma la más grande, pues eso está bien porque toma un colchón. Pero nosotros, que son a los que le preguntan, oye, ¿cuánto tengo que reservar? Ah, pues puedes reservar menos, ¿no? Esa es la parte interesante de ser actuario. Los actuarios te pueden dar una mejor cota de reserva porque pueden identificar que lo que tiene la confianza con la probabilidad que tú quieres es el tail bar, no el CTE. Si es continua, da lo mismo, pero cuando es discreta, que suele ser esto es muy común, pues ahí está la gran diferencia, ¿no? Obviamente, si a alguien le dices, oye, reserva 100,000 o reserva 50,000, pues obviamente prefiere reservar 50,000, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces, esa es una minucia técnica muy, muy importante. Y bueno, vamos a verlo para los tres bonos. Entonces, yo les voy a ayudar un poco para hacer el cálculo ahora del tail bar con tres bonos. El bono A, B y C. Entonces, para hacer el cálculo del tail bar de los tres bonos, vamos a necesitar pues la función completa de distribución, ahí está.
Entonces, la función de distribución en 0, en 100, en 200 y en 300,000. Ahí está. Y su hermanita, que es la función de supervivencia o función de cola, está al lado. ¿Ok? Entonces, en el chat, pónganme el valor del tail bar. A ver, ¿quién llega ahí primero? Al valor del tail bar. Ok, 200, ¿no? No está mal, pero no. Ok, 100, 751, ok, ahí va, 100, 750, 100, 754, ahí va, ahí va. Están cerca, no es exactamente 754. Ok, 200, no, 201, no. 100, 753, ok. 101. Ahí va, están cerca. Ahí está, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Ese es el número correcto. Muy bien. Ok, gracias. 9987, ok. Sí, bueno, el número correcto es el de Rodrigo y bueno, para que lo vean, lo que hay que hacer para el cálculo del tail bar, en el caso de los 3 bonos, es lo siguiente. Uso la expresión que teníamos al lado, que básicamente es tomar la integral del bar del punto 99 en adelante y dividirlo entre pues esa zona, ¿no? Esa región de probabilidad. Entonces, pues esto se convierte en un 1% y ya viendo la función de distribución, en el punto 99 tenemos 3 valores, ¿no? Estos 3. Entonces, eso significa que hay que hacer la integral de punto 99 a punto 99,9925, ¿no? Que sería esta primera integral. Luego, la siguiente de ese punto 99,99 al punto 99,9999, ¿no? Que es esta integral. Y la última que va de ese valor hasta el 100%. Como son constantes, la constante sale y solo se calcula la diferencia de probabilidad. Entonces, bueno, pues ahí estaríamos multiplicando por el efecto. Y y pues ya, al hacer eso, pues nos da este valor que bueno, ya puesto en miles, son 100,748,75. Entonces, esto sería el TEBAR, la fácil. Ahora va la fácil. Si me dan el CTE, entonces ahí en el chat pónganme el valor del CTE. ¿Cuánto da el CTE? El CTE es mucho más fácil que el tail bar. El tail bar siempre es latoso. Entonces el CTE vale, ¿cuánto? Vamos a ver. 75, no. 1500, no. 199,5, no. 100,751, no. Ok. ¿Cuánto vale? 100,500, no. 100,503, no. 200, sí. 167, sí. 100, bueno, ahí no. Sí, 167. Si me dan 2 decimales, por favor. 200,167 y centavos. ¿Cuánto con centavos? Ok. Entonces son 200,167 con ¿cuántos centavos? 22. Gracias, Sharon. Y sí, son con 22 centavos. Gracias, gracias. Perfecto, pues sí, el tail bar contra el CTE, como es discreta, lo que hay que hacer es promediar las pérdidas que están por arriba de el bar. El bar para los 3 bonos son 100. Entonces, para hacer el CTE hay que promediar 200 y 300 con su probabilidad correspondiente.
La probabilidad de tomar el valor de 200 es 0.0074% y la de tomar 300, bueno, aquí hay muchos ceros, ¿no? 1.25 por 10 a la menos 7. La suma de estas dos probabilidades es 0.07475 y eso nos da los 200,000 que por ahí pusieron. Bueno, aquí lo que podemos ver es aditivo, perdón, el CTE y el tail bar son subaditivos. Esa es la gran diferencia de las métricas del tail bar y del CTE contra el bar. Y ahí está puesto uno de los escenarios, solo para el CTE, pero si lo hacen para el tail bar es lo mismo, ¿no? Dice ahí, con el CTE, de forma individual, por 3 bonos, su CTE serían 300,000, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un bono del primer ejemplo, el CTE son 100,000. Si compro 3 de esos bonos, pues sería el triple. Entonces serían 300,000. Pero si compro los bonos ABC, que también son 3, pero son de diferente emisor, entonces lo que va a ocurrir es que ahí hay un efecto portafolio y su CTE vale 200,000 y ahí sí puedo ver que 3 individuales del mismo no es lo mismo que 3 diferentes bonos. Y eso se llama efecto diversificación. Por lo tanto, es subaditividad. Esa sería ahí la lógica. Y conclusión, el VAR no es subaditivo. No siempre, es decir, a veces sí es subaditivo. Por ejemplo, cuando supongo normalidad, sí hay subaditividad. Pero aquí no hay normalidad. Aquí, si se fijan, es una binomía. Entonces, aquí tengo problemas. Bueno, pues vamos bien, vamos bien. Ahora otra difícil. Quiero que calculen el expected shortfall. Entonces, el expected shortfall se conoce como el déficit esperado. En términos actuariales, es una métrica importante. Se necesita calcular el expected shortfall. Y bueno, dato importante, ahorita todavía no estoy pidiéndoles el cálculo, pero el expected shortfall en la regulación es el tail bar, curiosamente, ¿no? Y bueno, pues es de estas cuestiones técnicas que pues ahí podemos ver que no las hizo un actuario. Entonces, en la regulación, si uno se topa con el concepto de, bueno, pues para reservar se necesita crear un valor que se define a través del expected shortfall, no es el expected shortfall que nosotros como actuarios conocemos. El expected shortfall se conoce en la actuaría como la prima stop loss. Es la misma prima con la que se calcula un call. Por ahí ya lo habíamos visto en la presentación del VAR. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Básicamente, si es el tail bar, lo que vamos a necesitar es esta tabla. Y con esta tabla, si lo aplicamos a el tail bar, en la regulación les digo que aparece expected shortfall. Y nosotros, en esta presentación, cuando vean ustedes así, ES asterisco, se refiere al de la regulación y este es el tail bar. ¿Okay? Entonces, cuando vean un asterisco, significa el de la regulación. ¿Y qué es lo que va a pasar? El tail bar, cuando uno lo trabaja matemáticamente, se puede llegar a una expresión que se llama la expresión de interpolación. La expresión de interpolación se ve así: el tail bar es el CTE más el bar. Y entonces aquí, si se fijan, tiene una constante de interpolación. Esta P barra que aparece aquí es la probabilidad real del VAR, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, el VAR del 99% con el bono individual es 0, pero ese 0 no da un 99% de probabilidad, ¿no?
Entonces, ese valor real de probabilidad, ese es el P bar. El P es la probabilidad de confianza que yo le impongo al bar, ¿no? Bueno, si con esa P quiero calcular el tail bar, tengo que hacer esa que se llama fórmula de interpolación. En la regulación se la van a topar esta forma. Esa sería la expresión de la regulación. Es la misma, es la misma. Aquí lo único que se cambia son las P's por alfas. Entonces, si se fijan, aquí está el bar. Esto que está aquí se cambia por alfas. Entonces, el 1 menos P es el alfa, ¿no? Y el P barra menos P ahora es el alfa, alfa menos alfa barra. Y lo mismo aquí, esta que está aquí es esta de acá. Es lo mismo. Nada más que en la regulación se llama expected shortfall. Bueno, ahora sí viene el cálculo. Ya les puse ahí la fórmula. A ver, calculen según la regulación cuánto da el expected shortfall usando esta fórmula que está ahí. Tal cual, ¿no? El bar y el ES es el CTE. Entonces, pueden usar la de arriba o la de abajo, la que quieran. El chiste es que usar el CTE. Entonces, si calculan según la fórmula de la regulación, ¿qué obtienen? Entonces, si lo calculan, da... Bueno, ahí David ya me puso, sí, también Valeria. Da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, exacto, gracias. Da lo mismo que ya habíamos obtenido, ¿sí se fijan? Da lo mismo, pero con otra fórmula. ¿Qué es más fácil? Pues en teoría esta es más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? En la práctica calculo el bar, luego calculo el CTE. El CTE es más fácil porque si ya sé el bar, las pegas que estén arriba del bar las promedio. Y entonces me da el CTE. Y lo que hago es interpolar entre el CTE y el bar y eso me da el tail bar. Y digamos que esta fórmula es más sencilla. Gracias, sí, da lo mismo que ya habíamos calculado, nada más que la mecánica de cálculo pues es más sencilla, ¿no? Tal vez hasta más interpretativa. Eso viene en la regulación, aquí están puestas las fórmulas que habría que haber aplicado, ¿no? Y bueno, pues eso da los mismos que ya habíamos obtenido del tail bar. Entonces, bueno, pues así se ve esto. Otra vez la fórmula del tail bar que se basa en la expresión integral es esta. Coinciden, ¿no? Entonces esta de la expresión integral, pues a lo mejor es más aparatosa, más talachuda. Si no les gusta, pueden usar la fórmula de interpolación, que es esa que estábamos viendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, pues ahí está un ejemplo numérico de lo que representa estas métricas en particular. Y bueno, en términos del comportamiento, ahí está el resumen, cómo se ve esta métrica. Y bueno, lo que decíamos de que el VAR no es sobraditivo. Bien, sigamos. Luego va a volver a aparecer otro ejemplo, un poco más elaborado. Ahorita vamos a seguir. Sí, sí, claro. Es un mini resumen de lo que habíamos hecho. Así es. De nada. Entonces, bueno, vamos a hablar de otro concepto importante que se llama simulación. La simulación es una herramienta que curiosamente hoy en día está más de moda que nunca, ¿no? Y bueno, es muy útil, es muy útil. El tema es que puede haber un mal uso y un abuso de esta herramienta. Y es ahí cuando ya no va a ser tan buena. Nosotros debemos de conocer los elementos básicos de la simulación. Esta materia, pues no se basa en simulación, pero sí es muy importante conocer simulación. Y por aquí platicaremos un poco de esos conceptos básicos de la simulación. Básicamente la simulación es crear
Variables aleatorias artificiales, que esa ha sido una de las preguntas clásicas en la ciencia probabilística, ¿no? Crear fenómenos que representen cosas aleatorias. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto ¿cómo se llama esta? La herramienta de Galton, pero tiene un nombre, ¿cómo le pusieron a esta? Que básicamente reconstruye una forma de distribución normal. Ese es un generador de números aleatorios normales y es un aparato físico, ¿no? Bueno, pues esa idea siempre ha estado ahí en el pensamiento de los matemáticos y de repente dijeron, bueno, ¿y si lo hacemos ya con una técnica más elaborada? Y básicamente con eso se logró crear el principio de la simulación. Bueno, de ahí hay varias cosas que son relativas a la simulación, por ejemplo, las técnicas Bootstrap, ¿no? Que lo que hacen es básicamente usar la simulación para generar estimadores, ¿no? Esa lógica es muy importante. Precisamente hay una parte en la estadística que es la estadística Bootstrap y soporta las conclusiones que genera la simulación cuando se usa esa misma simulación para construir estimadores. La simulación también permite hacer estimación de parámetros y bueno, esa estimación de parámetros nos va a permitir llegar a conclusiones estructurales. También permite hacer consideraciones sobre los ajustes. En el caso del primer laboratorio, por ahí la reserva la podemos construir por simulación, lo estuvimos haciendo, entonces se puede hacer alguna validación del mejor ajuste por ese efecto de la simulación y después ya se hacen pruebas, las pruebas usuales, G cuadrada, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, son algunos de los resultados clásicos cuando se hace simulación. Y hay una técnica que se oye curiosa, se llama adivinación subjetiva, y es que el proceso es, yo no sé qué distribución es, pero bueno, creo que puede ser esta. Se simula bajo esta y se hace un contraste y de ahí puede surgir una nueva distribución que mejore y sucesivamente. Es una técnica, pues también común, y digamos que es a veces lo que hace uno, ¿no? Pues yo creo que es como esta y la pones y de ahí dices, se puede mejorar por aquí. Y es como un proceso continuo de trabajo. Bueno, esas son las ideas clásicas. La simulación va en dos sentidos. La simulación se puede usar en términos históricos, es decir, con la información que se ha observado, o se puede hacer la simulación Monte Carlo, que esa es la más famosa. La simulación Monte Carlo es cuando yo supongo una distribución paramétrica y recreo valores de esa distribución paramétrica. El concepto de por qué se llama simulación Monte Carlo viene de la idea de cómo crear números aleatorios. Y pues las primeras ideas recayeron en cuestiones físicas y una de esas es la ruleta. Y la ruleta más famosa es la del Casino de Monte Carlo, por eso el nombre. Bueno, generalmente las simulaciones se basan en temas que están ligados a la normal y, por ejemplo, de esta, que es una clásica de la inferencia estadística, que es la construcción de intervalos para la media, se puede despejar y con eso se puede construir el tamaño de simulación. Uno de los grandes problemas de la simulación es que consume mucho recurso en dinero, porque es caro, y en tiempo, porque no es rápido. Así que una de las grandes preocupaciones de la simulación es que se simule lo menos que se pueda, para que se eficiente el costo y el tiempo. Y una forma de hacerlo, pues, es basarse en la idea de la simulación. ¿Qué ventajas tiene la simulación? Bueno, cosas muy complejas que no tienen tratabilidad teórica, pues simplemente se hacen con tratabilidad numérica. Esa es una gran ventaja. El resultado pues, se puede analizar, es una muestra analizable y reproducible, ¿no? Esta como que no me salió bien y la puedes volver a generar, ¿no?
Así es que si falla el experimento, por así decirlo, en la vida real sería muy costoso, aquí no, pues lo vuelves a hacer, ¿no? Entonces tiene ventajas, ¿no? No tiene, por ejemplo, los experimentos científicos, pues implica a veces quemar cosas y esto, y a veces eso ya no le da reproducibilidad. Aquí no, esa es una ventaja. Se puede complicar tanto como se quiera, por ejemplo, establecer estructuras entre variables, en este caso puede ser correlación, pero puede ser otro tipo de estructura. Eso es flexible y es interesante. Y también se puede cambiar cosas, ¿no? Genero una salida y digo, ay, si le pongo así, y generas una nueva salida y dices, sí, interesante. Entonces puedes ver sensibilidad, puedes crear diferentes escenarios, lo cual lo hace una herramienta muy importante para la administración de riesgos, porque precisamente los riesgos no puedes esperar a que ocurran pues, para ver cómo va a afectar. Pues si lo simulas, puedes entender qué puede pasar si ocurren. Eso es una de las grandes ventajas de la simulación. El problema de la simulación bajo ese escenario, ya si lo ligamos a la incertidumbre, es que la simulación la hacemos sobre lo que conocemos y no lo podemos hacer sobre lo que no conocemos. Ese es el problema. Bueno, pequeñas minucias. La simulación se basa en la idea de crear algo que sea aleatorio. Como no existe nada que el hombre, bueno, el ser humano pueda crear que sea aleatorio, se le conocen como generadores pseudo aleatorios. Profe, Sí, espere, ¿puede regresar un momento a la diapositiva? Porque no es que no le tomé captura. ahí está. Gracias. Y también un compañero dice que si lo puede dejar pasar, lo sacó a la reunión. Un compañero, aquí tengo a dos. Listo. Gracias, profe. De nada. Muy bien. Bueno, pues el nombre de números pseudoaleatorios viene de la característica de que no hay nada que podamos crear que sea aleatorio. Así es que lo que encontraron los matemáticos es crear algo que parece aleatorio, cuando en realidad no lo es. Por eso el nombre de pseudoaleatorio. La técnica más famosa para crear números pseudoaleatorios es crear valores uniformes 0, 1. Eso es lo más sencillo. Y esto porque digamos que es como la normal estándar de la simulación. Entonces creo números que están entre el 0 y el 1 como un uniforme y con esos puedo construir cualquier otro. Esa técnica es de las más socorridas. Bueno, las secuencias que se generan, que parecen aleatorias, en realidad son determinísticas y tienen un efecto de ciclo. Aquí viene un dato que es importante para nosotros que vamos a estar haciendo simulaciones en algún momento. Estas secuencias pseudoaleatorias, como se repiten, pues supongan que genera una secuencia y se repite cada 500,000 datos. Si yo hago una simulación de 1,000,000 de datos, ese generador no me va a servir. ¿Por qué? Pues porque va a ser, en 1,000,000, pues va a ser el mismo 2 veces, ¿no? Así es que ese es un dato técnico muy importante. Hoy en día ya no es tan relevante porque los algoritmos que utilizan los softwares son algoritmos robustos. Entonces, generalmente, pues, si hacemos 10 millones de simulaciones, no vamos a tener problemas. Pero sí puede ser sensible. Por ejemplo, para efectos criptográficos, que ahí las simulaciones todavía son más grandes, sí es un tema muy relevante que la secuencia sea enorme. Bueno, eso en cuestiones técnicas. La técnica más usada para generar números que se distribuyen de acuerdo a lo que yo quiero se llama la técnica de la transformada inversa. La explicación es muy sencilla de cómo se usa. Yo genero un número uniforme 0, 1, entonces su función de distribución es esa que está ahí. El evento que está ahí, que es que la variable aleatoria sea menor o igual que S, también se puede expresar como que el evento esté entre 0 y S, porque es uniforme 0, 1.
Eso también se puede expresar como que la U pertenezca al intervalo que está entre C y S. Bueno, en términos de la función de distribución, como es uniforme, pues todo eso es simplemente S. Bueno, si yo tengo otra variable aleatoria para la cual quiero que se acumule la probabilidad S, es decir, que la función de distribución sea igual a S, pues junto estas dos cosas y me va a dar una expresión que se ve así, y de ahí la trabajo y entonces me da una expresión que es la técnica de simulación, es decir, esta. Si tú quieres simular un número X, pues simplemente pone el número U, calcula el cuantil y con eso ya tienes el número que se distribuye de acuerdo a lo que tú estás buscando. Es decir, esa es la famosa técnica de la distribución inversa. Gráficamente es mucho más fácil de explicar, ¿no? Esta es como la explicación matemática. La explicación gráfica es muy sencilla. Todas las funciones de distribución tienen una curva que se ve así, ¿no? Entonces aquí yo tengo el 0 y el 1. Esta que está aquí es la función de distribución. Entonces, si yo simulo un número que está entre 0 y 1, por ejemplo este, lo proyecto y este es el número simulado que sigue la distribución de f. Entonces, le pongo normal, ese número es normal. Si le pongo una t, ese número es una t. Si le pongo una Weibull, ese número es una Weibull. Así que es una técnica bien sencilla y es la más usada, ¿no? La fórmula clásica es invertir la función de distribución, se ve así, tal cual. La explicación matemática es la que está del lado izquierdo. Bueno, esta técnica hay que tener cuidado porque a veces no es tan eficiente. Sobre todo porque la función inversa en algún momento, dependiendo de la complejidad, se va a evaluar a través del ínfimo. Y ese ínfimo puede ser complejo de calcular. Por ejemplo, en la normal es complejo de calcular, ¿no? A pesar de que es continua y toda, esa integral es latosa. Entonces, puede ser que se necesite usar alguna otra técnica. Y existen varias otras técnicas que se pueden usar. Bueno, regresando a la idea de cómo hago esa simulación uniforme, dos técnicas básicas se pueden usar y están basadas. Bien, por ejemplo, esta que se llama la técnica del cuadrado medio, el mid square, es una técnica que hoy en día a lo mejor ya está obsoleta, pero sigue siendo útil. Y estas se usan en el, pues por decirlo así, en el proceso de entender comportamientos muy simples, ¿no? Oye, a ver qué pasa si ocurre esto y haces algunos números. No necesitas un simulador, básicamente lo puedes hacer con una calculadora. Esa es la técnica del cuadrado medio. Entonces, miren, la vamos a hacer juntos para que veamos cómo funciona la técnica del cuadrado medio. Ok, vamos a ver. ¿Alguien que quiera alzar su manita? Acuérdense que cuentan las participaciones, entonces alguien que quiera alzar su manita. Nadie. Ok, Víctor, muy bien, Víctor. ¿Me puedes dar un número de 4 cifras, Víctor? Gracias, Valeria, ahorita voy contigo. Gracias, Diego, ahorita voy contigo. Entonces, Sí, Víctor, profe. dame 4 cifras. 3,453. 3,453. Gracias, Víctor. Bien difícil que te tocó a ti. Entonces, Víctor ya nos dio, ese número se llama semilla. Ese es el valor semilla. Le voy a poner el X0, ¿no? Ok, ya tenemos la semilla. Voy con Valeria. Valeria, ¿lo puedes elevar al cuadrado y me dices cuánto te da? Sí, profe, ya voy. Es 3,253. Ay. 11,923,209.
Ok, 11.200.000, ¿qué? 11.923.000. 900. Permíteme, voy. Vamos a ver. Sí. 923.000, ajá, 209. 209. Perfecto, ¿no? Entonces ahí está el número. Entonces, este valor es la semilla. Lo que hace la técnica es usar esa semilla y trabajar. Entonces, por ejemplo, quito estos, ¿no? Estos dos, y me quedo con el central. Entonces, el central es este, obviamente quito estos de acá. Y entonces, este que está aquí es el nuevo X1. El X1 en realidad es 9232. ¿Ok? Y ahora vamos con el segundo valor. Y ahí tengo a Diego. Diego, si elevas al cuadrado 9232. 92.32 te da 85.200.000. 900. No, 200. 285.200.000. 229.824. Ajá. 824. Y entonces aplicamos lo mismo. Quitamos este, y entonces me da este aquí. El el X2 en realidad es 2298. Y bueno, ya para cerrar, ahí voy con Eli. Eli, si lo elevas al cuadrado, Queda 5.280.800. 5.280.000, 800, 804. 804. Y finalmente, Shirel, y me dices cuál sería el X3. 808. Ok. Mira, repites la regla. La regla es quito 2. Aquí ya no te da espacio para quitar 2, solo quitas 1. Entonces el número que te queda es... 2808. Exacto, gracias. Los números simulados los quiero entre 0 y 1. Como son 4 cifras, la semilla fue .343. Este generó .9232. Este generó .2298 y finalmente ese generó .2808. ¿Se fijan que se parecen aleatorios? No son aleatorios, ¿están de acuerdo? Pero parecen aleatorios. ¿Cuál es la ventaja? Se hace con calculadora. Esta es una técnica muy socorrida. Si yo no tengo un buen simulador, pero es un problema sencillo, lo puedo hacer. La técnica funciona bien, ¿eh? Obviamente, si voy a hacer un millón de simuladores, puede ser peligroso. Pero si vas a hacer 1,000, 10,000, funciona bastante bien. Entonces, esa es una técnica común. La que usan los softwares es una variante de lo que se llama la técnica congruencial. La técnica congruencial es una técnica recursiva donde se usa un número entero que se basa en el predecesor a través de un módulo. Se llama método congruencial porque pues, en el álgebra se llaman congruentes, ¿no? Y los valores clave, el A, el C y el M, hay técnicas para elegirlos para que la secuencia sea muy grande. La principal es que el M que aparece ahí, la M no es de a gratis. Esta M que está aquí, no, esta M, no es de a gratis, viene de Mersenne. Son los famosos primos de Mersenne. Seguramente los han escuchado. No, es muy común usar primos de Mersenne y eso garantiza que las secuencias sean grandes, muy grandes. Bueno, ese es un pequeño breviario de la simulación. Otro pequeño breviario sobre la simulación es que cuando yo hago una técnica de simulación, me baso en un algoritmo que genera números pseudo aleatorios.
es muy importante entender qué secuencia es. Muchas veces nosotros hacemos simulación y le decimos al software, pues ahí hazla, y no nos preocupamos qué secuencia genera. Cuando los problemas son grandes, hay que validar el tipo de secuencia porque se pueden generar ciertos problemas. Entonces, esos problemas se ven gráficamente, se ven así. Y ahí yo puedo ver que pues hay aleatoriedad, ¿no? Ah, pues si esto es aleatorio, está bien. ¿Cuál es el problema? Que se ven clústeres, ¿no? Estos clústeres, ¿no? Aquí hay unos clústeres, ¿no? Por ejemplo, hay unas agrupaciones, pero hay huecos, ¿no? Aquí tengo huecos. Eso puede ser problemático. Ese es un tema importante en los fenómenos de simulación. Y dependiendo del problema, esto puede ser relevante o puede ser muy relevante. Por lo tanto, tengo que cambiar de técnica de simulación. La técnica de simulación que debo de usar, si eso me puede generar problemas, se llaman secuencias cuasi aleatorias o cuasi Monte Carlo, porque lo que van a buscar es llenar de forma uniforme, completa, una zona de trabajo. Aquí es bidimensional porque estoy simulando dos números uniformes, ¿no? Que lo hace más evidente. Cuando solo simulo uno es sobre una línea. Así que hay ciertas secuencias, ahí dice que estas secuencias están basadas, por ejemplo, en la secuencia de Sobol. También se les llama secuencias de baja discrepancia porque van quedando muy apretaditas en el sentido de que en estos hoyos que se ven se generan números para que no existan huecos. Esas técnicas, voy a poner algunas de las famosas que se usan, son, por ejemplo, la clásica basada en Van der Kolk es usar la técnica binaria. Estos son números uniforme 0, 1, y si se fijan empiezo con un medio, y luego un medio, 3/4, y luego un octavo, 3/8, 5/8, 7/8. ¿Qué es lo que está pasando? Que el intervalo 0, 1 se está llenando prácticamente sin dejar huecos. ¿Cuál seguiría ahí, por ejemplo? A ver si, digo, la secuencia es muy fácil de entender. Entonces dice ahí 7/8. ¿Cuál seguiría? Un 16avo. Exacto. Y luego 3 un 16avos. Ajá. Se va entendiendo, ¿no? Es muy sencillo cómo funciona. Bueno, esa es la lógica de las secuencias cuasi aleatorias. Llenan de forma más estructurada los intervalos, en este caso el 0, 1, si es bidimensional, pues un plano, si es tridimensional, igual un volumen y así. Se conocen como secuencias de baja discrepancia. Hay varias técnicas algebraicas, esta es la famosa álgebra abstracta, para generarlas. Otra, por ejemplo, para generarlas es hacer muestreo estratificado. El muestreo estratificado es muy sencillo. Segmentas el intervalo 0, 1 y simulas en cada intervalo. Y eso hace que, pues, digamos, cubras mejor el intervalo 0, 1. Una variante de esto para efecto multidimensional se llama el hipercubo latino, ¿no? El Latin Hypercube. Bueno, esa idea básicamente es genero secuencias y esas secuencias las permuto y las voy graficando. A eso se le llama el hipercubo latino. Es muy eficiente el hipercubo latino para generar secuencias que cubren el plano, sobre todo cuando tenemos problemas multidimensionales. Sí puede haber grandes hoyos y no nos vamos a dar cuenta por el tamaño de la dimensión. Así es que cuando tenemos problemas que implican simular muchas variables aleatorias, es mejor usar estas secuencias de baja discrepancia.
Mucha gente lo omite y lo que va a generar es que sesga la simulación, así es que la conclusión va a estar sesgada y eso es problemático. Para eso están estas secuencias. Digamos que esto es un tema importante, bastante técnico y avanzado de lo que es la simulación. Y bueno, para cerrar esta etapa de la simulación, vamos con otro concepto que también es importante, y es que la simulación es buena cuando yo recreo los datos que quiero con pocos números simulados. Y una de esas lógicas para entender eso es el concepto de precisión en la simulación. Unas técnicas para generar precisión en la simulación es que la varianza no sea tan grande en la simulación, porque eso me va a permitir llegar a mejores conclusiones. Obviamente yo quiero que haya varianza, pero varianza representativa del fenómeno, no varianza por la simulación. Así es que mi técnica de simulación debe ser de forma que no le meta ruido para que entonces simule menos. Y uno de esos conceptos es usar la simulación de variables antitéticas. Es decir, si yo voy a simular dos variables para calcular un promedio, la varianza de esa simulación se vería así. Y lo clásico es que pues ahí estoy suponiendo que el x1 y el x2 son independientes. Bueno, lo que dicen las variables antitéticas es, ¿y por qué no aprovechas que haya dependencia? O sea, que el x1 esté relacionado con el x2, para que entonces la varianza de la simulación se reduzca y si se fijan, la varianza del primero contra el segundo es mucho menor. ¿Eso qué significa? Que busco variables de simulación que tengan correlación perfecta negativa y por eso el nombre de antitéticas, porque es la antítesis de la variable simulada. Eso se suele usar bastante para... Y aparte tiene una ventaja, por ejemplo, si yo voy a hacer una simulación de 1.000.000 de variables, solo simulo 500.000. Las otras 500.000 son el negativo de eso. Y con esa reducción en simulación gano tiempo. Y aparte, por el efecto de que hay una correlación negativa, reduzco la varianza, lo cual mejora la simulación. Pues es un ganar-ganar. Es una técnica muy común. Claro, hay que saberla usar porque si no, no va a servir de nada. Otra técnica con esta misma idea, pero todavía más sofisticada, se llama usar una variable de control. Y aquí se aprovecha un hecho matemático, lo cual eso es lo que puede hacer que sea difícil, de que yo conocemos bien cómo se comporta cierta variable y la puedo simular bien. Así es que lo que hago es ver el efecto del error contra esa simulación. Es decir, yo conozco Y, pero quiero simular X. Me baso en Y para entender X y creo una simulación que se ve así. Si se fijan, X más Y, como en el promedio de la simulación Y va a tender a su media, esto se va a cancelar y me va a quedar X simulado. Esa es la ventaja. Pero lo que hago es que escojo el coeficiente C de forma tal que mejora la simulación. A eso se le llama variable de control. Matemáticamente es difícil de tratar, pero si yo tengo esta variable de referencia y lo puedo hacer, la verdad es una muy buena técnica de simulación. Entonces, esto vale mucho la pena saberlo usar. Y finalmente, nosotros lo que vamos a hacer en el análisis del riesgo financiero es crear pues un portafolio, por ejemplo, de activos financieros. Aquí solo voy a poner el escenario simple, después lo vamos a ir trabajando. Entonces, en el escenario simple, decíamos que la simulación de un movimiento browniano geométrico se puede basar en esto. Aquí no estoy metiendo la corrección de hito. Bueno, ¿qué necesitaría yo para simular dos activos que están en un portafolio que siguen un movimiento browniano? Bueno, pues necesitamos, aparte de este comportamiento que es el comportamiento individual, necesito entender cómo se comporta la correlación entre los activos y esa correlación se la voy a
poner al error, entonces que el error tenga esa correlación. ¿Cómo genero números que se distribuyan como una normal, pero que aparte tengan una correlación? Y la técnica que se usa es una técnica muy sencilla que se basa en un concepto del álgebra lineal. Básicamente, la expresión cuando son dos variables aleatorias se ve así. Yo simulo este eta 1 como una normal y simulo este eta 2 también como una normal y genero un epsilon, que en este caso es igual, pero el epsilon 2 es una combinación lineal de los dos etas y llevan unos ponderadores y esos ponderadores están basados en la correlación que yo quiero para mi error. Entonces, si yo calculo el efecto de correlación que existe entre estos dos errores, curiosamente ocurre que es la RO. Entonces, bueno, aquí está puesta la lógica algebraica de cómo voy a simular estos errores. Simulo dos normales, hago esta composición. Si yo calculo la correlación entre ambos errores, pues ahí estaría la expresión, ¿no? Sería la covarianza, ¿no? De uno con el otro. En este caso, por ser errores, estar estandarizados, pues esa covarianza se simplifica, queda esta expresión y simplemente es la RO. Si calculo la varianza del error, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente la varianza del error 1 es la varianza del eta, y como el eta es normal 0,1, pues la media es 0 y la varianza es 1. Pero si lo hago para el E2, ¿no? El epsilon 2, también da 1. Entonces, ¿qué es lo que logro? Logro que los epsilon tengan media 0, varianza 1 y correlación entre ellos de ρ. Bueno, aquí la técnica clave es y cómo es que se me ocurre que los coeficientes que tengo que usar para la combinación lineal son estos y estos. Bueno, pues la verdad no es una ocurrencia, no es más que un procedimiento que se conoce bastante bien en el álgebra lineal, y ese procedimiento está basado en una descomposición triangular de la expresión de varianza. La expresión de varianza bivariada es esta, que como están estandarizadas, pues se ve así. Es decir, en este caso es la matriz de correlación. Bueno, esa matriz de correlación básicamente viene de un esperado de un producto. ¿Qué tal si ese producto lo establezco de forma que sea una matriz triangular? Y ese concepto se llama Cholesky. Así que las simulaciones en los portafolios financieros se basan en la descomposición de Cholesky. Básicamente la descomposición de Cholesky es que la matriz en este caso es de correlaciones, se descomponga como el producto de dos matrices T de triangular y la reconstrucción a través de esa matriz, pues la verdad es muy sencilla y me permite generar simulación. Esa es una técnica muy, muy usada en la modelación de los riesgos financieros. ¿Cuál es la técnica de Cholesky? En el caso de 2x2, como lo veíamos en la lámina anterior, pongo la matriz de correlación, esa la descompongo en dos matrices triangulares, aquí tengo la matriz triangular, y la misma transpuesta, el producto queda esto, y lo igualo y despejo. Y al igualar y despejar me dan las expresiones. Estas son las expresiones que usamos para la simulación. Bueno, esto sería el caso de 2x2, lo puedo hacer para el de 3x3, para el de 4x4, etcétera. En realidad existe una técnica recursiva, y la técnica recursiva es escribir matroides. Y pues básicamente, si la técnica de Cholesky viene de esta expresión en el caso de 2x2, y de ahí se despejan y se crean estas fórmulas, ¿qué tal si creas un matroide o una matriz de bloques? Ese matroide o matriz de bloques se vería así. Yo quiero descomponer A en dos matrices
Y esas matrices las descompongo de esta forma. Esta que está aquí es la matriz A. Y lo que hago es que esa matriz A, que tiene varios elementos así, este de aquí es este de acá. Esto que queda aquí es este de aquí. Este que queda acá es este de aquí. Y este cuadro que está aquí es este de aquí. Entonces, pues se parece a lo que está aquí arriba, pues es la misma expresión, nada más que en lugar de quedar como escalares, queda como matrices. Y esta técnica se llama técnica recursiva. Y bueno, ahí le voy a dejar. Luego la aplicaremos en algún escenario. Y así es como se hace Cholesky. En general, los softwares hoy en día ya lo hacen, ¿no? Ya no me ponen Chol y ya, lo hacen, ¿no? Profesor, ¿puedo ponerle la diapositiva anterior, por favor? Y si uno tuviera Gracias. que hacerlo, pues por la técnica clásica, básicamente hay que aplicar esa expresión. Otra antes. Otra antes, Sí, esta. gracias. De nada. Bueno, pues aquí nos quedamos, le seguimos el martes. El martes seguramente veremos proceso de administración, de riesgos y bueno, el viernes seguimos con esta lógica. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a los que participaron. Nos vemos entonces. Gracias, profesor. Bonito Nos fin. vemos. Realmente, Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, que estés bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Rodrigo, que estés bien. Very good. ¿Listos? ¿Ya todos anotados? A la one, a la two, a la one, two, three. Listo, nos vemos. Bye. Bye, profe.